Sumate a nuestra fanpage, búscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter, @Conexión Abierta. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. Led Zeppelin, Charly García, Metallica, Carlos Gardel, The Beatles. Diferentes estilos musicales, variedad de artistas nacionales e internacionales, todos en un mismo lugar. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Buenas tardes. Iniciamos una nueva emisión del Seguro y la Prevención Digital. Seguros, reaseguros, Insurtech, productores asesores de seguros, innovación en seguros, digitalización y toda la información del mercado. Con la conducción de Aníbal Cejas. Buenas tardes a todos, estamos en una nueva emisión del Seguro y la Prevención, como todos los lunes a las 5 de la tarde. Hoy dialogaremos con el señor Daniel González Girardi, aquí presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Un gusto, gracias por invitarme. Bien. Daniel es presidente de Zenbroker y también es el director académico del CAES, del Centro de Altos Estudios en Seguros, de APAS, la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros, y bueno, un apasionado por la gestión de riesgo. ¿Cómo definís vos la gestión de riesgo? Bueno, la gestión de riesgos, por definición del libro Moderna, es ayudar a los empresarios, a los dueños de riesgos, sí, a el cumplimiento de sus objetivos, porque ya el riesgo no se define como lo que habitualmente estamos acostumbrados en el mercado a decir incendio o robo, sino que el riesgo son los eventos que pueden hacer variar la expectativa de cumplimiento de los objetivos de una empresa. Ajá. Con lo cual, la gestión de riesgos es una herramienta por la cual un experto puede ayudar a un dueño de riesgos facilitándole capacidades y formas de ver los procesos para que los objetivos que se trazó como empresario se cumplan. Claro. Con lo cual, los riesgos que crean valor terminan generando oportunidades y no son afectados por riesgos que no crean valor, que son los riesgos asegurables, por ejemplo, o los riesgos financieros, en el sentido de pérdidas por cierres de entidades financieras y demás. En definitiva, crear valor a través de la gestión de riesgos que no crean valor. ¿Para qué? Para que el empresario pueda cumplir con los objetivos trazados en su plan estratégico, su plan de negocio. Uh-huh. Es la visión más moderna hoy de la administración de riesgos. Y quizás es el desafío más grande que tiene el mercado de seguros, a entender por dónde se crea valor, ¿no? Claro. Vamos a hablar de distintos temas
con Daniel, cuestiones que hacen también le vamos a pedir su opinión sobre cuestiones de la coyuntura, como por ejemplo el problema de las grúas, los microseguros, distintas cosas, pero ahora nos vamos a seguir centrando en la gestión de riesgos hasta la primera pausa. ¿Cuáles son las etapas en el análisis y la transferencia de los riesgos? Brevemente, después vamos a... Absolutamente. Creo que es una pregunta indicada y uno le puede poner un nombre del lado del mostrador donde esté. A ver. Si uno es alguien que está ayudando al dueño de riesgo, la identificación de riesgos nosotros la entendemos como un análisis de necesidades, como un diagnóstico, como cuando un médico trata de entender qué le pasa al paciente. Y si uno es dueño del riesgo, un empresario, un comerciante, la identificación de necesidades en realidad se llama identificación de riesgos. Uh-huh. Esto es entender a qué me expongo, identificarlo y a partir de la identificación tratar de evaluarlo, que es la segunda etapa. Sí. Esa evaluación de riesgos le va a permitir al dueño de riesgo entender qué transfiere y qué no transfiere, sí, o qué controla o qué no controla. Y al que está asesorándolo, por ejemplo, un productor de seguros, si fuera el caso, o un asesor en finanzas, si fuera un riesgo financiero, a entender en dónde puede ayudar al cliente para ese riesgo identificado y una vez evaluado, ver si se lo saca de la espalda, si no es un riesgo que le crea valor. Uh-huh. Y generalmente los riesgos asegurables son riesgos que una vez que se materializan nunca crean valor. Un incendio lo único que hace es destruir algo. De repente un riesgo financiero puro, por ejemplo la tasa de interés o el valor de un activo como puede ser un bono, una acción, etcétera, etcétera, puede crear pérdidas pero también pueden crear ganancias. Sí. Los riesgos asegurables son riesgos que no tienen costado positivo y uno los identifica, los evalúa, ve si los elimina o si los reduce y la última etapa ve si los transfiere. Si es un asesor de seguros debe tratar de que el cliente identifique esos riesgos, los evalúe y ayudarlos a ver cuál es el remedio diseñado por el mercado de seguros para cortar y evitar esa enfermedad, o sea, cuál es la póliza de seguros que cabe a cada uno de los riesgos identificados. Identificación, evaluación, transferencia. Uh-huh. Y la retención de ese riesgo como propio dentro del campo del dueño, se basa en qué elementos fundamentales cuando vos decidís que un determinado riesgo va a ser retenido, no va a ser transferido, sino que queda dentro. ¿En base a qué tomas esa decisión? Bueno, los que están de otro lado del mostrador, no, del otro lado de la audiencia, y me estén escuchando, van a darse cuenta que hay veces que son decisiones racionales del cliente y a veces que son decisiones emocionales. Las racionales es en un seguro de autos, para hacerlo bien sencillo, y después uno lo puede trasladar al ámbito de la actividad que uno crea conveniente. Hay gente que dice, yo quiero una franquicia elevada, si tengo varios siniestros durante los próximos 2 o 3 años, me los banco, pero sé que no los voy a tener porque manejo bien. Puede ser que los tenga porque es aleatorio, pero yo estoy dispuesto a soportarlos para ver si pago menos de seguro. Lo mismo hay clientes que dicen, no lo tolero un tercero completo y me banco si tengo algún tipo de siniestro y no tomo seguro todo riesgo. Es un tema de sensaciones y un tema de percepciones de riesgo. En ese tipo de situaciones no está mal el análisis. ¿Por qué? Porque el cliente entiende que esos riesgos, especialmente cuando hablamos de franquicias, no le van a desestabilizar su situación financiera de fondo, sino que le van a generar alguna afectación en el flujo de caja diario o mensual o anual, pero no lo van a dejar despatarrado. Muchas veces hay dueños de riesgo que lo que hacen es negar el riesgo y decir yo no lo voy a tomar porque a mí no me va a ocurrir, con lo cual esa retención de riesgos es una retención de riesgos netamente impulsiva, emocional, y es por un sistema que los aseguradores o los analistas de riesgo, mejor dicho, lo llamamos de un sistema de negación de riesgos. Y lo vemos constantemente cada vez que vamos a ver un cliente donde de repente le manifestamos y le damos argumentos para tener claro de que ese riesgo puede suceder y sin embargo no lo terminan comprando. Y yo siempre pongo un ejemplo que es, y es muy fácil de ver, un vendedor de seguros de vida tiene en el mes 10 entrevistas y estadísticamente nunca cierra más de 3 o 4. Un muy buen vendedor de vida. Un mal vendedor de vida, menos. Entonces hay 6 o 7 personas que están negando que se puede morir
cosa que es absurdo. Pero sin embargo, estadísticamente existe 6 o 7 personas que no van a comprar nunca el seguro de vida, o que va a pasar mucho tiempo para que lo compre. Esa decisión de retención de riesgos, si tiene una familia y no tiene un capital atrás que le permita a la familia hacer lo que quiera por 3 generaciones o por lo menos por una, en realidad es una decisión de retención de riesgo irracional. Entonces hay 2 tipos de retenciones de riesgo. Una estudiada, donde el cliente siente que es más eficiente manejando ese riesgo que la compañía de seguros, y está bien que así sea, y la compañía de seguros por eso tiene seguros con franquicia de distintos rangos, por ejemplo para los seguros de coche, pero hay decisiones inconscientes de riesgos que tienen que ver con el sistema de negación de los mismos, y que funciona inclusive hasta en los seguros de vida. Es un riesgo, el único riesgo que no se puede negar es el riesgo de la muerte, y sin embargo hay 6 o 7 de cada 10 personas que es entrevistada que lo niega. Con lo cual vive la vida asumiendo un riesgo el cual no tiene manera de financiarlo. Por lo tanto, si desaparece porque muere, su familia es probable que quede en una nebulosa económica que tenga dificultades por siempre para salir de ese problema. La retención de riesgo inconsciente derivada de la negación de riesgo no es gestión de riesgos, es un capricho. La retención racional de riesgo puede ser una muy buena toma de decisión, porque el asegurado siente que maneja más eficientemente esa gestión de riesgo en ese tramo que la compañía de seguros. Y de hecho que la compañía de seguros ofrece productos para incentivar la toma de decisión en función de determinado esquema de retención y transferencia. Y ahí funciona bien y puede ser un buen negocio para las 2 partes. Ese mecanismo de decisión de retención irracional puede aplicarse para explicar, por ejemplo, por qué la penetración del seguro del hogar es tan baja. Absolutamente. Los productores de seguros en realidad cobramos comisiones sacando los seguros obligatorios y los que nos vienen a demandar al escritorio. Eso podría ser una comisión de intermediación, pero los productores de seguros que vendemos seguros no obligatorios y no muy populares, seguro de vida, RC, todo riesgo operativo, pérdida de beneficio, todo riesgo de construcción y montaje, transporte, en realidad nos pagan una comisión por quebrar mecanismos de negación. Uh-huh. Por eso se paga la comisión. Y la comisión de vida es mucho más alta que la de patrimoniales, porque quebrar el mecanismo de negación de que uno se va a morir es una de las cosas más difíciles, porque estamos diseñados como seres humanos desde el día 1 que nacemos a sobrevivir. Uh-huh. La principal miedo de una persona y la principal negación de una persona es al hecho de que un día va a dejar de existir, y es por eso que el seguro de vida cuesta tanto la penetración. Sí, soy convencido de que hay muchos factores por los cuales el seguro no crece y no penetra, y algunos son para un segmento de la sociedad y otras razones de que no crece para otro segmento, pero el que les cabe a todos, es el de negación de riesgos. Y esto no lo digo yo, el neuromarketing por definición dice que el consumidor le escapa al miedo y busca el placer. Con lo cual, cuando va a comprar un seguro y no lo compra, lo que está haciendo es responder a ese mecanismo fisiológico, que es el principal enemigo que tenemos. Y es tan perfecto ese mecanismo que yo, en los cursos, en las charlas, planteo como ejemplo el ejemplo de Casa de Herrero, Cuchillo de Palo. Y digo, seamos sinceros, no sean sinceros, y sepan, o pregúntense con los compañeros que tienen al lado, ¿cuántos de todos los que estamos acá tenemos contratados? Productores de seguros, especialistas en conocer productos y venderlos. ¿Cuántos tenemos contratados? ¿Seguros de mala praxis profesional? ¿Cuántos tenemos contratados seguros de ciberriesgo? ¿Cuántos tenemos contratados seguros de D&O? ¿Cuántos tenemos contratados seguros de vida? Uh-huh. Y sabemos estadísticamente que no es una mayoría abrumadora. Con lo cual el mecanismo de negación de riesgo también funciona con el productor de seguros, alguien que supuestamente no le haría falta ni conciencia aseguradora, ni conocimiento del producto, ni tener claridad y de la importancia que implica tener un seguro. Bueno, funciona con nosotros también. Con lo cual el mecanismo de negación de riesgos, que induce a retenciones ilógicas e irracionales del mismo, es el mecanismo que hay que vencer. Por eso en el programa del Centro de Altos Estudios, uno de los focos que hacemos es cómo ayudar a que este productor se convierta en analista de riesgos y emociones asegurables, porque la decisión de negar un riesgo es emocional, con lo cual debemos entender las razones lógicas y objetivas y las razones emocionales y subjetivas que implican que un cliente no ve
lo que tiene adelante. Y cuando no lo ve, aunque exista, para el cliente no existe. Si no existe, no hay necesidad. Si no hay necesidad, no hay compra. Entonces este mecanismo es fantástico, y con esto cierro el concepto, porque cuando el ser humano tiene que asumir riesgos para sobrevivir, ejemplo, salir de la caverna en la época de la Edad de Piedra a un mundo hostil, a cazar para sobrevivir, para que su familia sobreviva, sí, es fundamental haber negado el riesgo, porque si no salís de la cueva y no obtenés el alimento para que tu familia sobreviva, y ninguno de todos los que estamos acá presentes y escuchando del otro lado estaríamos vivos. Ahora, ese mecanismo de negación que permitió salir a cazar o permite tomarse un avión, con lo que implica tomarse un avión que uno está suspendido en el aire durante 15 horas, ese mecanismo de riesgo, de negación de riesgo, sirve para esas actividades, la de toma de riesgo, pero a su vez es un enemigo natural del mercado de seguros. Nuestra función es trabajar mucho sobre ese mecanismo. Y antes de ir a la pausa, ¿qué es la teoría del riesgo elegido? Bueno, la teoría del riesgo elegido lo que está justamente trabajando es sobre la propia percepción y visualización del riesgo. O sea, hay situaciones donde el dueño de riesgo, como dicen los americanos, el risk owner, lo que hace es seleccionar algunos en defecto de otros. Y el problema es que cuando selecciona uno en defectos de otros, si lo que hace es tener un daltonismo, como le llamamos en el programa, daltonismo, gracias a un productor colega, que yo ese término no lo usaba, pero me encantó cuando lo definió Jorge Starling, un productor bastante destacado, y le puso ese nombre, con lo cual lo cito, yo lo uso gracias a Jorge. Dice, cuando vos, un riesgo que debería estar en categoría roja, por todas las razones objetivas de ingeniería que debería estar en una situación roja, el cliente lo percibe en situación amarilla o verde, lo que está haciendo es una antiselección lógica de un riesgo a transferir o un riesgo a retener. Entonces, esta percepción que le hace ser daltónico en materia de riesgos y ver lo que es rojo es amarillo o lo que es rojo es verde, lo que hace es tomar una decisión incorrecta. ¿Y por qué nosotros creemos que el cliente muchas veces toma esta decisión incorrecta y es daltónico? Porque lo que hace es sobrevalorar o subvalorar la probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, cuando uno vende un seguro de autos, muchas de las personas que nosotros estamos todos los días asesorando se preocupa por el granizo, con lo cual el granizo lo pone en rojo cuando debería ser amarillo o verde. Y quizás no le preocupa tanto la solvencia de esa compañía de seguros, que lo va a tener que defender en un juicio en los próximos 5, 6, 7, 8 años. A mí lo que me importa es el granizo. ¿Qué compañía? Y la más barata, pero que tenga granizo. Eso es un mecanismo de selección incorrecta de riesgo. Entonces, ¿por qué? Porque lo que percibe como importante el cliente es el granizo, porque lo está percibiendo por probabilidad, no por impacto. Le sube de categoría al color por la probabilidad, no por el monto del problema que le genere el granizo. Nuestra función, para que haya una selección correcta de los riesgos a transferir y los riesgos a retener, es hacerle entender que la probabilidad no es tan importante en general como el impacto. Y en realidad debería dejar la probabilidad de lado y centrarse en el impacto. Porque el impacto, como no tiene posibilidad de redistribuir el riesgo con reaseguro, es a cara o cruz. El impacto se lo va a morfar. El impacto se lo va a morfar. Entonces, lo importante es hay mecanismo de negación y hay mecanismo de daltonismo en la evaluación de los riesgos. O sea, cuando lo niego, estoy negando el primer paso, que es la identificación. No dejo avanzar. Lo identifico. Voy al segundo paso, la evaluación. Bueno, ahí aplico daltonismo. En el primero niego, si paso y lo reconozco, el cliente puede llegar a aplicar el daltonismo. Y eso es casi tan malo como negarlo. Porque lo que va a hacer es tomar decisiones incorrectas respecto de la financiación del riesgo. Entonces, lo último que decimos nosotros como tips para los que están de este lado, o sea, los asesores de seguros, los analistas de riesgos, es que a veces ese daltonismo puede servir para cerrar un paquete más grande de negocios. Ahora voy a un ejemplo claro que creo que lo van a entender todos.
quizás no hay que negarle demasiado al cliente de que mire el granizo del auto. ¿Por qué? Porque con la póliza, cuando mira el granizo en el auto, y eso puede ser trasladado a cualquier seguro más complejo, indirectamente no queda otra de comprarle el producto más grande, que es la póliza de autos completa, la Porque parte el de granizo RC. no viene solo. Exactamente. Entonces, con esto que en realidad a él le pica, le hace Es ruido, como un gancho. es un gancho. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de quizás no molestarlo con esto. Esto es un poco de inteligencia emocional, o sea, como jugar un partido de fútbol y cuándo parar la pelota y cuándo tirar la pelota afuera, ¿no? Entonces, lo niego, y si no lo niego, lo puedo subvalorar o sobrevalorar. Claro. Estamos dialogando con Daniel González Girardi. Seguimos tras la pausa. En Grupo Baioni creemos que la unión hace la fuerza. Por eso hoy, más que nunca, nos necesitamos mutuamente. Si sos productor, asesor de seguros, no dejes de comunicarte con nosotros. Más información en productores@baioniza.com. www.grupobaioni.com. Siempre juntos. Fris es una empresa especializada en la lucha contra el fraude en el sector asegurador. Cuenta con más de 180 implementaciones en más de 40 países. El software antifraude, accionado con inteligencia artificial, permite alcanzar un ROI en menos de un año. Para más información, visite www.fris.com. DC Sistemas. Brindamos tecnología aseguradora, core de negocios, ERP integrado, estadísticas, portal web, sistemas integrales para la gestión de aseguradoras y reaseguradoras, con más de 40 años de experiencia en el mercado. 4393-0110 www.dcsistemas.com.ar. Prodigal, software para la administración de cartera del productor asesor de seguros, multiaseguradora, multiproductor, rúbrica digital, interfaces de emisión y cobranza, versiones para la nube o para trabajar en forma local, soporte técnico y actualizaciones, más de 25 años en el mercado. Llámenos al 0221-427-3637 o contáctenos a comercial@softeam.com.ar. El seguro en acción. Información, análisis, actualidad, cifras y datos del mercado y nuestra exclusiva estadística interactiva. Todo esto y mucho más en www.elseguroenaccion.com.ar. Somos un sitio web especializado en seguros y reaseguros de acceso libre y gratuito que edita un news referente del sector con más de 40.000 suscriptores. www.elseguroenaccion.com.ar. Asegura tu auto, tu moto o tu bici en ATM Seguros y adhiriendo tu póliza al débito automático, accedes a una bonificación del 20% en la cuota. Para más información, consulta a tu productor de seguros. ATM Seguros, siempre junto a vos. A continuación, presentamos la información relevante del sector asegurador y reasegurador de la Argentina y la región. Hay un proyecto de ley que excluye a los productores asesores de seguros como sujetos obligados de las normas antilavado.
En la web de la UIF, la Unidad de Información Financiera, se indica que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para hacer cambios en general en la normativa antilavado, cambios que están impulsados por cambios que vienen a su vez del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional. Pero bueno, uno de esos cambios, según pudimos saber, en el proyecto implica sacar a determinada, según textual del proyecto, sacar a ciertos intermediarios de seguros como sujetos obligados. Se entiende que serían excluidos todos los productores de patrimoniales y quedaría la obligación para aquellos que tratan con pólizas de seguros de vida, ¿no? Este miércoles, el miércoles 8, se pone en marcha la segunda cumbre iberoamericana El Seguro en la Agenda 2030 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y al que ya han confirmado asistencia cerca de 300 personas, y en la versión streaming, porque también se puede ver por streaming, hay ya 1.200 inscriptos. En la sesión inaugural se van a entregar reconocimientos internacionales a distintas experiencias vinculadas con los seguros y experiencias novedosas. Hay una experiencia de Colombia, otra de España, y por Argentina el ganador fue el proyecto de seguros inclusivos de Río Uruguay Seguros. Después finalmente informamos que Marsh presentó un informe donde se analizan las principales amenazas que enfrenta la economía global. Es el 17º informe anual de riesgos globales que elabora Marsh junto con el Foro Económico Mundial, y ahí se revelan las principales preocupaciones de un grupo de CEOs, 12.000, de todo el mundo, ¿no? La crisis climática y el medio ambiente ocupa el primer puesto entre las preocupaciones de los CEOs a nivel global, pero también se consultan específicamente CEOs de Argentina. Para los de Argentina, las principales amenazas son el estancamiento económico, la crisis de empleo y de subsistencia, el colapso estatal, que habla de crisis política, ¿no? Eso significa, la inflación y la desigualdad digital. De todos modos, en estas respuestas también está la cuestión medioambiental, ¿no? Pero en este caso, ya que estamos hablando de riesgo, si bien los riesgos mencionados por los ejecutivos de Argentina tienen mucho que ver con lo económico y con la cuestión social, el cambio climático, si bien no surge como un tema central, pero está relacionado a que Argentina es un país que su modelo económico es fundamentalmente de explotación de recursos naturales. Entonces el clima puede afectar los recursos naturales, que son la principal fuente de ingresos del país. Entonces, desde este punto de vista es que se le da relevancia en Argentina a los riesgos ambientales. Después, por otro lado, informamos que Orbis, una empresa vinculada a Orbis, presentó un fondo cerrado inmobiliario para el emprendimiento que ellos tienen, que se llama Terrazas de Volcán. Se trata del primer fondo cerrado inmobiliario de un bien finalizado, porque Terrazas del Volcán, que es una manzana en el barrio de Parque Chacabuco, ya está terminada, o sea, no tiene ningún riesgo de construcción porque ya está hecho. Este fondo cerrado se lanzó al mercado y tiene como objeto comprar en block departamentos de 1, 2 y 3 ambientes en este complejo que se llama Terrazas de Volcán, que fue construido por una empresa controlante de Orbis. Y por último informamos que este fondo también es elegible para el inciso M de las compañías de seguros de vida, de retiro y las aseguradoras de riesgos del trabajo, y computa para las inversiones de los fondos comunes de inversión de infraestructura. Síganos en Twitter en @elseguroylaPre1, en Instagram en @AníbalCejasOK y en Facebook en @elseguroylaprevención.
Seguimos en el seguro y la prevención, dialogando con el señor Daniel González Girardi, que es presidente de Zenbroker y director del Centro de Altos Estudios del Seguro de APAS, la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros. En el corte me decías algo respecto del informe de riesgos globales de Marsh. Sí, en el 2019, sí, digo bien, en el 2019 generó su informe anual, Sí. Que, como bien dijiste vos, está presentado el World Economic Forum, o sea, Sí, principales correcto. presidentes de la Tierra, con lo cual llega al máximo nivel de dueños de riesgo, los que nos lideran. Y en ese informe, si ustedes lo buscan, en Internet va a decir que la pandemia era un riesgo esperable para el 2020. Uh-huh. Hablando de negación de riesgo, nadie hizo nada, y este mismo broker que vos mencionás había diseñado un producto para la pandemia, junto con una compañía de seguros que no recuerdo cuál era, que creo que vendió 1 o 2 pólizas, 3, no más que eso, con lo cual fíjense qué fantástico que es el mecanismo de negación de riesgos, que un grupo de presidentes le pide al mercado de seguros que haga un relevamiento con todos los CEOs le dicen puede pasar esto, los propios CEOs que lo dicen cuando se dieron vuelta y habrán recibido por algún lado de los 12.000 CEOs la oferta del seguro, lo dicen pero no lo compran. Uh-huh. Y los estados que encargan ese trabajo lo leen o no lo leen, pero evidentemente no hicieron nada. Claro. Entonces es un ejemplo de que a todo nivel el mecanismo de negación de riesgos es fantástico porque funciona, lamentablemente, por desgracia, para los que sufren después la materialización de los riesgos y para nosotros, que es un gran bloqueador del crecimiento, ¿no? Uh-huh. Así que era un ejemplo muy concreto para entender de que esto es... Y esto es importante saberlo porque evita un poco el manejo de las frustraciones del que está vendiendo. O sea, todo esto nosotros en Zenbroker lo que hacemos es tratar de conversarlo, hacer mentoring, lo que se llama mentoring, para de alguna manera como una especie de residencia, como lo hacen los médicos en los hospitales, para ayudarlo al productor de seguros a que entienda cómo funcionan los comportamientos del consumidor y empiece a tener herramientas para poder tratar de darlos vuelta en favor de la venta y en favor también del consumidor para que esté protegido, y también para el manejo de las frustraciones del propio vendedor, del propio productor de seguros, del propio analista de riesgo, porque de alguna manera sabemos de que esto sucede y tenemos que tener la consistencia, la constancia y la fortaleza para vencer en estas luchas diarias que tenemos, que les pasa en muchas profesiones, porque cuántas veces nuestros médicos nos dicen y nos instan a cambiar de estilo de vida, Claro. y no lo hacemos. Y no lo hacemos, tal cual. Te saco brevemente del tema central de esta entrevista para llevarte a 2 cuestiones más coyunturales del mercado. Como hombre experimentado del mercado, ¿qué opinás de la situación esta que se está dando con las empresas de asistencia mecánica y las importantes quejas que hay de los usuarios, los asegurados, los usuarios finales? Bueno, un debate muy interesante en el foro del seguro de APAS, muy interesante. Realizado el 30 de marzo en el Náutico de Puerto Madero. En el Náutico de Puerto Madero. Creo que ahí todas las cámaras se pusieron sus puntos de vista. Yo lo que creo es que de alguna manera lo que de alguna manera el mercado lo que tiene que hacer es tener un poquito más de poder de lobby, un poquito más de poner y centralizar los temas en el cliente, porque nosotros hago un poco voy y vuelvo a algunos temas, ¿no? Por ejemplo, ahí en el CAIS tenemos un programa de analista de negocios que nos ayuda a cómo gestionar una empresa, y una de las cosas que no se puede aceptar son las excusas. Entonces, lo que yo he visto en esa entrevista es que era un compendio de excusas y sin soluciones. Y el cliente necesita soluciones, las que sean, o que se corte el servicio, o que haya inversión, o que haya mejora de los precios y que se transparente y se las trasladen al cliente como un abono de servicio. O como dijo el ingeniero Bodenheimer, contraten en el Automóvil Club. O sea, lo que no se pueden aceptar son
que el mercado entero gestione frustraciones, no las logre dar vuelta y lo que ponga son excusas. Además que perjudica la imagen del seguro también, porque aquel asegurado que esperó 5 horas la grúa, ese le echa la culpa a la compañía, al seguro, a todo el mundo en general, digamos. El riesgo, el impacto, cuando uno analiza qué pasa con tal situación de problemas y de riesgos, porque esto es un problema, los servicios no funcionan bien, con un riesgo material posible, que es el impacto de la imagen. O sea, cuando uno analiza, viste que al principio hablamos de que el riesgo es cómo afecta a los objetivos. Bueno, hay objetivos de compliance, hay objetivos de imagen, que yo quiero tener una imagen determinada. Bueno, esto lo está destruyendo, ¿no? Con lo cual, esto muestra que es un riesgo estratégico para el mercado y no puede gestionarlo en base a la excusa y patearlo para adelante durante décadas. Obviamente yo puedo tener mi opinión personal, los oyentes la otra, que el servicio se quede, que el servicio no se quede. Lo que yo escuché alguna vez en alguna de estos eventos de la industria es que habían hecho un trabajo de relevamiento y que el cliente valoraba mucho el servicio de grúa más allá de lo malo. Lo necesitaba, eso me decía el cliente. Bueno, si partís de que no se lo podés sacar porque el cliente lo necesita, no puede haber un conjunto de excusas para justificar durante una década y media que esto no va ni para atrás. ¿Qué paralelismo encontrás entre esta situación y una del pasado, donde también se empezó a cuestionar el aseguramiento de los pasacassette, cuando los vehículos traían ese equipo para poner música con cassette de cinta? Buena pregunta. Mirá, llegó un momento, y esto estoy haciendo un análisis muy rápido y quizás pueda llegar a equivocarme, ¿no? Pero en ese momento, más que todo, era un tema de análisis de suscripción y riesgo. O sea, yo me acuerdo que la última tasa que yo vi era el 300 por 1000. Con lo cual, cuando vos llegas a ese tipo de tasas, ya es que estás a un tercio prácticamente, estás cerca del tercio de lo que vale el objeto, ya pierde sentido el seguro. Con lo cual, cuando técnicamente perdió sentido el seguro y tenía un costo tal que era preferible directamente autoasegurarlo, porque 30 y pico % de costo de transferencia de riesgo, estás muy cerca de que te lo autoasegures. Y para colmo, cada vez te vas a quedar con los más malos, porque los que guardan el auto del garaje no van a querer pagar eso. Entonces, llegó un momento, fue una decisión técnica y tuvo una decisión política, se terminó. O sea, técnicamente ya no es más suscribible y se terminó. Acá es un tema, por lo que dijeron los aseguradores, de precio y de cantidad de grúas que hay disponibles. Si vos subís el precio, las grúas van a aparecer. Claro. Entonces, lo que tenés que averiguar como gerente de marketing, gerente de producto y demás, hasta dónde está dispuesto el cliente con alguna encuesta, con alguna testeo, como hacen los de tecnología. Hagamos un prototipo. Pongamos un producto opcional a ver si la gente está dispuesto a hacerlo. Miles de cosas que tendrán que sentarse a pensarlo. Pero por lo que dijeron es un tema de oferta, pocas grúas y de precio. Porque el costo que se paga por servicio, según dijo alguien prestador del mercado, dijo, el precio que paga el Automóvil Club, vamos a suponer, es 10 y lo que nosotros recibimos es 1. Parece que hay un tema de precio. Bueno, ese precio que debería ser 10 y es 1. ¿El mercado lo soporta? Hay que estudiar, hay que hacer encuestas, para eso están los profesionales. Te da la impresión que no, porque los resultados técnicos de ese ramo son paupérrimos. Pero como producto aparte. El problema es que todo después se mete dentro del costo del producto, se licúa porque se compite y es toda una cantidad de ineficiencias que las conocidas del mercado. Pero si nos focalizamos en esto y lo pones como un producto aparte y como costo, y si no tomas la decisión de no darlo más, o sea, por más que el cliente lo necesite, porque está el riesgo de imagen. O sea, la toma de decisiones empresariales es un análisis de riesgo y toma de riesgo o no. Es riesgo o oportunidad. El proceso de toma de decisiones es riesgo y oportunidad. Analizar el riesgo de eliminarlo, analizar el riesgo de quedártelo. ¿Contra qué? Contra la imagen. Y a partir de ahí debatir. O sea, pero tenemos claro, y creo que diste en la tecla, Aníbal, que lo que tiene que contraponer eso del impacto, lo podés medir en guita, perdón el término, ¿no? Sí. Pero lo más importante es que lo debes medir en impacto de imagen cualitativamente. Se destruye la imagen del seguro. Es estratégico. Bueno, hay que hacer algo. Y dejarse de excusas no de hace 2 meses, de hace quizás 2 décadas. Aníbal, yo ya perdí la memoria. Sí. Entonces, analizar el proceso en conjunto, ver los riesgos y las oportunidades, actuar en consecuencia, medir las consecuencias que son riesgos de imagen y finalmente tomar una decisión. Creo que el mercado tuvo el coraje de tomar la decisión
complicada porque el mercado se enteró todo el mundo de que no se aseguraban más pasacases, pero ya no era viable técnicamente, no había forma de manejarlo con el precio. Se subió el precio y ya llegó al precio de máxima. Acá lo que yo escucho a toda hora del mercado son excusas y lo que está en juego es la imagen del mercado. Pasamos a otro tema, microseguros. Hay dos aspectos. El primero, ¿los microseguros sirven para ampliar la base del seguro? ¿Sirven para generar conciencia aseguradora en personas que ahora no tienen contacto con el seguro? Sin ninguna duda que hay una necesidad y por eso surgieron los microseguros. Y el problema es cómo, el qué está claro. El problema es el cómo, o sea, cómo se hace eso rentable para el intermediario, cómo se hace eso rentable para la compañía de seguros. Tienen que crear un sistema como el que hemos creado durante, ¿cuánto tiene el seguro de la época de Lloyds? 300 y pico de años. Es un sistema que funcionó perfecto, nunca hubo que salir a rescatar al mercado de seguros, sí a la gente. Salvo en Estados Unidos con AIG y compañía. Pero una compañía, no al mercado. Esto ustedes la conocen bien, la gente de Geneva Association, tiene mucha relación con ustedes desde hace décadas. Correcto. Yo en el 2009 estuve allá en Ginebra, reunidos con Daniel La Asociación de Ginebra, un think tank del seguro en Europa. Sí. Los número uno del generación de pensamiento de Europa. Estuve reunido con Daniel Jaffele, que era un director que ya no está más en Ginebra, y él me decía, estoy yendo al Fondo Monetario y estamos yendo al Banco Mundial porque nos están queriendo poner la misma regulación del mercado financiero al mercado de seguros. Y nosotros no creamos riesgo. ¿Qué es lo que pasa siempre? ¿Qué es lo que pasa siempre? Y no creamos riesgo sistémico. No quebró el mercado de seguros entero, quebró una compañía. Entonces, ese mecanismo de relojería se adaptó a muchos cambios y funciona perfecto. Obviamente, estás hablando de negocios, con lo cual algunas compañías han cerrado, pero como industria global, es una joya. Uh-huh. Y soportó la crisis del 2008 a pesar de que había inversiones hechas en subprime y lo que sea, y afectó la cartera de inversiones. Hay que crear un sistema que contemple a toda la cadena de valor, que soporte todos los riesgos que hay en el medio de desvíos porque hay menos posibilidad de control, porque la economía es informal, porque como está ahora, por ejemplo, si uno para pagar una mercadería robada necesita factura, justamente lo que no se va a encontrar ahí es quizás con muchas de las cosas que le requiera a un operador normal, que es la contabilidad, la factura. Bueno, ¿cómo salvás todo esto? No hay duda que hay una necesidad, no hay duda que hay que asistir a esa necesidad y después nosotros, los productores de seguros, vamos a tener que entender, para los que vayan a ese segmento, cómo hacerlo rentable y viable. Uh-huh. Teniendo en cuenta de que es un mercado de altísimo, de muy bajo P, muy bajo precio y mucho Q, mucha cantidad. Uh-huh. Eso para mí, en mi humilde opinión, va a requerir del desarrollo de un segmento de servicio con muchísima tecnología para que eso pueda llegar a ser viable de administrar. El que encuentre y el que estudie el negocio, entienda el funcionamiento de los procesos, de las inversiones que hay que hacer en tecnología y en procesos, en management, puede encontrar un segmento de negocio rentable. La mayoría de los productores de seguros intuimos de que no va a ser rentable para nosotros, pero yo digo, no va a ser rentable con el modelo de negocio que aplicamos para el segmento común. Para el que vea un segmento y vea una oportunidad, a priori todo bien manejado es rentable, a priori. Habrá que verlo, habrá que estudiarlo, pero sin ninguna duda no se puede aplicar la misma metodología de procesos, de servicios, de inversión en tecnología, etcétera, etcétera, en un lugar donde la P es muy baja por unidad vendida y hay mucho Q, o sea, poquito por cada póliza vendida. Claro. En el caso nuestro, de los negocios normales, hay mucho más de precio, o sea, de comisiones por unidad vendida, con lo cual el análisis de negocio es completamente diferente y si aplicas ese mismo modelo a ese negocio vas por tierra. Pero creo que es algo que el mundo va por ahí porque de alguna manera hay que fomentar la protección de la inversión, cualquiera sea el status quo que venga, una gran inversión o un conjunto de pequeñas o una microinversión.
Ahora vamos al segundo tema, antes de ir a la pausa musical, que después les vamos a contar. Es un tema que eligió Daniel, él nos va a contar un poco al respecto, pero antes de ir a eso, la segunda cuestión vinculada con los microseguros. Los microseguros solo pueden ser distribuidos por los productores asesores de seguros. Es inadmisible crear alguna otra figura, como una idea que anda dando vuelta por ahí. A ver, el punto es, yo como productor de seguros te voy a decir que sí, por un tema de interés sectorial, pero siempre que pienso estos temas, y esto hablo como Daniel, digo que la única manera de plantearlos es del lado del consumidor, no del lado si se factura más, si se factura menos, porque a veces he escuchado no, porque el mercado tiene que propiciar que se facture más, por ejemplo, el organismo regulador. Y en realidad el organismo regulador debería pensar en su primera función es cuidar al ciudadano. Entonces, no puede haber un sistema que propicie que cuando el sistema se pone en funcionamiento y tiene que darse el servicio, que es el siniestro, funcione mal. O sea, eso no se puede aceptar. Lo que pasa es que, aunque sea una póliza de una prima baja, etcétera, tiene que tener cierto asesoramiento. Absolutamente. Con lo cual, sacando mi interés personal como productor de seguros, ¿no? Afuera, porque yo te voy a decir ahí que tiene que haber productor, no nos pueden dejar de lado. Y eso yo levanto la mano y adhiero. Pero me pongo del lado de un juez en lugar de parte y digo, pues el Estado puede propiciar un sistema en donde haya un riesgo de cuando el sistema tenga que ponerse a prueba, falle. Entonces, tiene que haber un sistema de asesoramiento. Eso no tendría que ver con el canal de intermediación. Bueno, eso es una discusión de fondo. ¿Por qué? Porque en realidad el problema de dejar, y esto es una discusión de fondo que te la puedo tratar de resumir muy rápidamente de la siguiente manera. Vos no podés permitir que la compañía de seguros, si se permite hoy en los seguros normales y en los seguros microseguros si se desarrollan, que la compañía de seguros sea juez y parte. Juez y parte para diseñar el producto, juez y parte cuando hay un siniestro. Esto no es que lo digo yo. Cuando el Estado no lo permite, las profesiones confirman. A ver, no permite de que Easy venda materiales y te haga los planos de la casa. Uh-huh. Existe un arquitecto, existe una empresa como Easy que te vende los materiales. Sí. De alguna manera hay funciones para cada cosa, y en el caso de la existencia de los arquitectos, de los médicos o de los abogados, tiene un sentido social de proteger de autoprotección del ciudadano, porque si al ciudadano lo dejas solo, lo que va a tratar de hacer es de hacerse los planos por izquierda, con alguien que no tiene matrícula, pagar poco, y cuando ocurren las desgracias, porque se viene abajo un edificio, el que termina pagando los platos rotos es el Estado, o vecinos que se ven afectados por eso. El Estado no te deja calcularte los planos por vos mismo, no te deja operarte vos mismo, necesitas un médico, no te deja defenderte vos mismo, no te deja hacer las liquidaciones de impuestos vos mismo, porque hay riesgos que evalúa, que impiden, le ponen límite al libre albedrío. Que es, yo me manejo con los impuestos, lo declaro yo me opero, yo me defiendo en un juicio, no te permite, porque entiende que hay un interés superior que tiene que ver con defender la propia integridad de la persona y defender el resto de la sociedad, o por riesgo que puede generar eso, o porque después la sociedad se tiene que hacer cargo de una mala decisión de esa persona. Entonces el Estado debe crear un mecanismo, que ya lo tiene creado, que son los intermediarios. ¿Para qué? Para que cuando el producto haya que diseñarlo, hay un ingeniero, entre comillas, que se llama productor de seguros, que diseñe ese producto. ¿Para qué? Para que no se caiga la casa, para que cuando haya un siniestro, el siniestro sea cobrado como corresponde por el ciudadano, y no cobre cualquier cosa, porque lo que trataron es venderle lo que sea para sacarle el dinero, no para ofrecerle un seguro. Entonces, el Estado creó un sistema que es el de intermediario. ¿Para qué? Para evitar que la gente, cuando tenga un evento de siniestro, tenga cualquier cosa y no un seguro. Entonces, de alguna manera, eso es un principio fundamental que no se aplica nada más que en la intermediación de seguros, sino se aplica en los ingenieros, en los abogados. La diferencia es que los ingenieros y abogados tienen firma. La firma es como un gran poder. O te doy la firma si haces lo que yo digo como arquitecto o como ingeniero, que no lo digo yo, lo dicen las reglas del arte y las normas que yo tengo que cumplir. Entonces el Estado empodera a ese ingeniero, a ese arquitecto, para poner una firma y liberar el acto que hace el ciudadano, que es un plano.
Claro. Bueno, en el caso del microseguro o del seguro de la pyme o de individuos, debe seguir el mismo método, que es proteger al ciudadano de una toma de decisión que no tiene la capacidad para hacerla por motus propio. Y si la toma mal, el que termina pagando el pato es el Estado, subsidiando esas pérdidas. Bien. Micaela, ahora vamos a ir a una pausa musical y con eso nos vamos a ir. Después vamos a escuchar la tanda. Ahora lo vamos a despedir a Daniel. Daniel, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué elegiste para que escucháramos? Bueno, soy fanático del rock progresivo de la década del 70. Podría haber elegido algo más comercial, algún éxito de Genesis o algo. Preferí poner algo que para los entendidos y para los que no son entendidos, que lo puedan conocer. Es algo de Jethro Tull, un álbum clásico. Aqualung del 71. En 2 o 3 palabras, ¿qué es lo más importante de Jethro Tull en la música? Bueno, la introducción del sonido folk escocés al rock inglés, a través de los arreglos del folk escocés y a través de la utilización de traversa en muchas de sus partes, ¿no? Bien. Daniel González Girardi, que es presidente de Zen Brokers y es director académico del CAES, el Centro de Altos Estudios en Seguros de APAS, la Asociación Argentina de Productores y Asesores de Seguros. Gracias por haber venido, ¿eh? Un placer, y la verdad que me sentí muy cómodo, y se nota que conocés de lo que preguntás porque has hecho las preguntas claves para... Espero poder haber respondido a la altura de tus preguntas. No, con creces. Bueno, nos despedimos y nos volvemos a ver y oír el próximo lunes a las 5 de la tarde. Sitting on the park bench, eyeing little girls with bad intent. Snot's running down his nose, greasy fingers smearing shabby clothes. Hey, Aqualung, drying in the cold sun, watching as the pretty panties run. Hey, Aqualung, feeling like a dead duck, spitting out pieces of his broken love. Oh, Aqualung, sun streaking cold, an old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Their curtain bad as it bends to pick a dog end. It goes down to the bark and warms his feet. Feeling alone, the armies of the road, salvation at a moat and a cup of tea. Aqualung, my friend, don't just start away uneasy. You poor old sod, you see it's only me. Auspiciaron este programa Fris es una empresa especializada en la lucha contra el fraude en el sector asegurador. Cuenta con más de 180 implementaciones en más de 40 países. El software antifraude accionado con inteligencia artificial permite alcanzar un ROI en menos de un año. Para más información, visite www.fris.com. En Grupo Baioni creemos que la unión hace la fuerza. Por eso hoy, más que nunca, nos necesitamos mutuamente. Si sos productor, asesor de seguros, no dejes de comunicarte con nosotros. Más información en productores@baioniza.com. www.grupobaioni.com. Siempre juntos.
DC Sistemas. Brindamos tecnología aseguradora, core de negocios, ERP integrado, estadísticas, portal web, sistemas integrales para la gestión de aseguradoras y reaseguradoras, con más de 40 años de experiencia en el mercado. 4393-0110 www.dcsistemas.com.ar. Prodigal, software para la administración de cartera del productor asesor de seguros, multiaseguradora, multiproductor, rúbrica digital, interfaces de emisión y cobranza, versiones para la nube o para trabajar en forma local, soporte técnico y actualizaciones. Más de 25 años en el mercado. Llámenos al 0221-427-3637 o contáctenos a comercial@softeam.com.ar. El seguro en acción. Información, análisis, actualidad, cifras y datos del mercado y nuestra exclusiva estadística interactiva. Todo esto y mucho más en www.elseguroenaccion.com.ar. Somos un sitio web especializado en seguros y reaseguros de acceso libre y gratuito que edita un news referente del sector con más de 40.000 suscriptores. www.elseguroenaccion.com.ar. Asegura tu auto, tu moto o tu bici en ATM Seguros y adhiriendo tu póliza al débito automático, accedes a una bonificación del 20% en la cuota. Para más información, consulta a tu productor de seguros. ATM Seguros, siempre junto a vos. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado